Vamos a hablar sobre la tipología textual. ¿Qué es una tipología textual? Pues como bien podemos ver, es una forma de organizar los distintos textos. Existen infinidades de clasificaciones dependiendo de la intención, la trama o la estructura. También la tipología textual es un modo de clasificar como las diferentes variedades de textos en función de una serie de características comunes o compartidas que existen. Por ejemplo, si nos podemos fijar pues, en un texto literario, podemos definir si se trata de un texto narrativo, poético o dramático. También existen dos tipos de tipología textual, las cuales son según la forma del mensaje y según la forma de intención comunicativa. A continuación, vamos a hablar sobre los tipos de tipología según la forma del mensaje. El primero son los textos descriptivos. ¿Qué es un texto descriptivo? Es oral o escrito. Es aquel que define algún tema y consiste en representar con palabras al aspecto de las apariencias de una persona, de un animal, de un objeto, de algunos paisajes, de un lugar o de cosas. Aquí, como podemos ver, hay un ejemplo de los textos descriptivos que podemos ver que están narrando que el perro es grande, que el perro es de color negro, su pelaje es muy abundante y tiene las patas largas. Esos son los ejemplos de un texto descriptivo. El siguiente es un texto narrativo. Un texto narrativo, pues, se denomina narración a la manera de contar como una consecuencia o una serie de acciones realizadas por dichos personajes en lugares determinados o un intervalo que existe en un tiempo así como determinado. Es también como que se refiere a la lingüística o visual en una sucesión de hechos. Eh, una de las características de la narración literaria es que es un encadenamiento de diferentes sucesos y de relaciones sintéticas que son fundamentales que se dan en la naturaleza o en un hecho temporal. Aquí, como podemos ver, encontramos un ejemplo sobre los textos narrativos que es, digamos, el mito. Los mitos son historias maravillosas donde los personajes tienen poderes sobrenaturales y pueden realizar hazañas increíbles. Suelen tomarse como reales y sirven para apoyar las creencias de un pueblo. Los mitos son relevantes y cuentan cómo se crearon los cielos, de dónde provienen los vientos o cómo nacen los propios dioses. El mito de Arachel. Eso es un ejemplo de los textos narrativos. A continuación, pues seguimos al texto expositivo. El texto expositivo, pues es una clase de modalidad textual que puede representar un intercambio de objetivos de los hechos, las ideas o diferentes conceptos que tengamos. La finalidad que tiene el texto expositivo es informar temas de intereses de general hacia el público. Tipos de textos expositivos, pues son el divulgativo, que es un texto que establece un tema o un argumento por una discusión oral, y el especializado, que los especializados no informan en sí, sino que pretenden hacer comprender los diferentes aspectos. Como podemos ver, acá hay un ejemplo de los textos expositivos que están exponiendo los flamencos. Entonces dice, los flamencos son aves gregáricas altamente especializadas que habitan sistemas salinos de donde obtienen su alimento. Este es un ejemplo de los textos expositivos. El siguiente es el texto argumentativo. El texto argumentativo tiene como objetivo principal dar un sustento a síntesis, a la tesis que formula el autor mediante la exposición que tiene como coherente o una lógica. Eh, Existe el razonamiento lógico en los textos argumentativos, que consiste pues en argumentar algo en cuanto a las reglas o la lógica.
Existe el razonamiento por analogía, que se establece por una semejanza entre dos conceptos, seres o diferentes. El razonamiento por generalización, que viene a partir de varios casos similares y se genera como una tesis común. El razonamiento por signos sintomáticos, que se utiliza como distintivos o señas para establecer un fenómeno. Aquí podemos ver un ejemplo del texto argumentativo, que dice: el periódico tiene como función principal informar, sin embargo, en los últimos 20 años ha sido utilizado por los gobiernos de turno de nuestro país para influir en la opinión pública y a veces para distorsionar. Qué pena. Entonces vamos a pasar para el texto del diálogo, que es un texto de diálogo. Es como una conversación que existe entre dos personas o más, y se van alterando los diferentes papeles. Las clases que existe es el periódico y el teatro. El periódico es como entrevistas, debates, etc. El teatro existen como dos modalidades del diálogo, la que se da entre los personajes y la que se establece entre el escritor y los propios personajes. Aquí, como podemos ver, vemos un ejemplo sobre el diálogo que existe entre estas dos personas. A continuación, vamos a pasar a los tipos de tipología según la intención comunicativa. El primero es el texto informativo, que es aquel en que el emisor o escritor da como a conocer breves hechos o circunstancias que existen. Podemos ver aquí un ejemplo de texto informativo que dice: siempre debe estar presente la coherencia y la cohesión, es decir, el texto debe mostrarse con lógica y consecuencia con lo planeado, recordando la correcta relación entre las palabras. Vamos a hablar sobre los textos literarios. Pues los textos literarios es un tipo de texto que pues es como caracterizado por el predominio de una función poética y es predominante en otras diferentes funciones como la lírica. Y como podemos ver, pues nos da un ejemplo de que el texto literario son escritos con la intención de expresar ideas, emociones, representaciones o narrar una historia desde un punto de vista subjetivo. Acá podemos ver que el escritor se está imaginando una historia para el poder escribir. Vamos a hablar ahora sobre los textos prescriptivos. El texto prescriptivo contiene un mensaje cuya emisión tiene el objetivo como de guiar o regular el comportamiento de los receptores. Y pues podemos ver acá en un ejemplo que eso es como el texto prescriptivo, es el que da como paso por paso para realizar alguna receta o alguna actividad física que realicemos. El último es el texto persuasivo, que pues son aquellos que buscan inducir al lector a tomar determinado comportamiento, que puede ser una simple modificación ideológica o bien una composición frente a alguna circunstancia. Aquí nos podemos dar cuenta que un ejemplo es de las propagandas tanto de como Coca-Cola, McDonald's, Bimbo. Aquí pues tenemos la de Bimbo, que dan como a tomar la decisión de que el, el lector o el comprador pues compre el producto realizado por Bimbo. Y pues bueno, esos fueron los diferentes tipos de textos de tipología, y pues hablamos de sus características y de sus dos diferentes ramas. Muchas gracias.